que la semana pasada quedó una tareita. ¿Alguien me puede decir si encontró algo al respecto? Para que lo comentemos. Profesora, Sí, yo encontré 3. ¿ya? ¿Quién me habla? Que no sé quién me está hablando. Matilde, Matilde, ya Matilde. ¿Quién encontró? encontré el decreto 53, que dice ¿Ya? que establece normas de calidad ambiental para la protección de las aguas continentales superficiales de la cuenca del río Maipó. ¿Ya? Encontré la ley 19.300 del Ministerio Secretarial General de la Presidencia, dice que aprueba ley sobre bases generales del medio ambiente, y el decreto ¿Ya? 90 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia establece normas de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. Encontré esas Ok. Muy bien, Matilde. No sé si pudiste o tuviste el tiempo como de ahondar un poquito más en cada una. no, ¿No? solamente los nombres. Ya. ¿Alguna otra compañera que encontró algo diferente a lo que encontró Matilde, aparte de esto del decreto 53, el decreto 90 y la ley 19.300? Chicas, ¿alguien más? ¿Cuáles dijo la Matilde? ¿Maite me habla? Sí, Tu compañera mencionó el decreto 53, el decreto 90 y la ley 19.300. yo encontré la ley 18.450 de fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, ¿Ya? que esa como la principal. De riego y drenaje. Y Ajá. ¿pudiste leer un poquito más allá de leer como por ejemplo los alcances que tenía esta ley? Espera un poquito. Le leo al tiro. Deje buscarlo. La ley de 18. Es que lo tengo acá. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Este código de aguas, el principal cuerpo legal en materia de gestión de los recursos hídricos en el país. ¿Ya? Entró en vigencia en 1981 y ha sido objetivo de reformas en 2005 y el 2010. Regula un conjunto muy amplio de aspectos en materias de agua y su aprovechamiento, abordando principalmente, hay muchas cosas, las aguas y los derechos de aprovechamiento de aquellos, ¿Ya? los derrames y drenaje de agua, los cauces de las aguas naturales artificiales, las aguas subterráneas, entre otras. Ya. Muy bien. Maite, ¿cierto? Maite, ¿Sí? si no me equivoco. Ok. La ley 18.450. Chicas, ¿alguien más? Para que vayamos Yo, comentando. yo encontré el decreto 46. ¿Ya? ¿Quién habla? ¿Javiera? Sí, Ya, Javiera, que coméntame un poquito del decreto 46. establece la norma de emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas, que fue emisión del 2003, ¿Ya? la ley. Y encontré el decreto 1, que fue de 1992, sobre el reglamento para el control de la contaminación acuática. Ya, Eso. ya. Muy bien, Javiera. Entonces vamos sumando, tenemos el decreto 53, el decreto 90, el decreto 46, el 1,
la ley 19.300 y ley 18.400, que tienen que ver todos con temas de regulación de agua. Si ustedes se dan cuenta, son bastantes. Yo les voy a compartir pantalla de las que yo tuve acceso para que las podamos ver de manera rápida, no con tanto detalle, para poder ver la clase de hoy. Acá está. Acá tenemos la norma chilena 409/1, que habla sobre la norma de la calidad del agua potable. Aquí los alcances que tiene la definición, que se entiende por agua potable, las diferentes normas, porque está la 409.1 y la 409.2. ¿Qué es lo que definen? Definen los requisitos, exigen las concentraciones menores al máximo para contaminantes químicos, el contenido mínimo para desinfectantes de activos residuales y la ausencia de contaminación por bacterias fecales. Esto es solamente de agua potable. Y en la parte 2, define el muestreo, establece los procedimientos, forma y lugar de muestreo, define la red en sectores y así exige frecuencia mínima de control para cada requisito y exige remuestreo en caso de incumplimiento de algún requisito. Y aquí habla de la aplicación, la oficialización, los alcances y el campo de aplicación y los principales cambios que se le han hecho a la norma. Y aquí ya empieza a hablar de los diferentes parámetros. Podemos ver la turbiedad y cuáles son los contenidos mínimos que deben tener o máximo. Por ejemplo, la turbiedad media mensual tiene que ser menor o igual a 2 UNT, que es un promedio aritmético. La tolerancia a muestras con turbiedad. Hablamos también de los parámetros microbiológicos, que aquí habla de coliformes totales, específicamente Escherichia coli. También se habla de Enterobacter, Klebsiella, la Escherichia coli y el Citrobacter. Y habla de los diferentes cumplimientos que tienen que tener las aguas. Los parámetros químicos, cobre, zinc, fluoruro, hierro, magnesio, manganeso. ¿Cuáles son todos los parámetros que deben tener el agua para ser considerada o admitida como potable? También la sustancia orgánica, cuáles son los límites que tienen que tener los plaguicidas, entre otros. Así nos vamos a estudiar. Esto está muy bien regulado. Esta es la norma chilena 409. Hay otra, que es la 1333. Chicas, si tienen dudas, vayan interrumpiéndome para irlas resolviendo de inmediato. Tratamiento, norma 409. Hoy no me deja compartir la otra. Tengo que cerrarla. Norma chilena 1333. Ya, esta es la otra, la norma chilena 1333. Esta también habla de las normas de emisión para los cursos de agua. Aquí también aparecen diferentes tipos de... También está incorporada la 1333/78, la 409/1, los estándares nacionales de calidad ambiental según el uso dado del recurso, que existen requisitos para agua que son destinadas para el consumo humano, otra que es destinada para el consumo de animales, y los requisitos para agua destinadas a regadío.
También esto está bien regulado. También están los componentes químicos, el pH, cuál debe ser el requisito para cada componente. Está todo bien ordenado. Los estándares de conductividad específica que deben tener. Aquí los requisitos para agua destinada a vida acuática. Está todo bien detallado y para uso recreativo y en tablas para que sea más fácil su interpretación. Pero esto también son normas. Y la otra que existe, que es la 609, si no me equivoco en el número, que es una norma. Les comparto de inmediato la pantalla de esa. Que es esta. Que esta habla de la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos al sistema de alcantarillado. Estas también son, si la observamos, del año 1998. Y esta establece la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos industriales líquidos a sistemas de alcantarillado. Esto también está completamente regulado, entonces a las empresas que quieran desechar estas aguas al sistema de alcantarillado, tiene que cumplir con todas las normas y parámetros que están incluidos en esta norma. Como podemos ver aquí, la tabla número 1, la caracterización de aguas servidas domésticas correspondientes a 100 habitantes. Y aquí está todo definido de aceite y grasas, aluminio, arsénico, cadmio, entre otros compuestos. Pero está todo bien regulado. No es al azar ni al lote. Está todo aquí bien detallado. Esto es para que ustedes sepan que existen todo este tipo de normativas, que no es algo que no esté regulado, y en el caso de que les tocase averiguar, ustedes tengan acceso a estas diferentes normas. Profesora Natalia, Sí, aquí una pregunta para la estudiante. ¿Cuáles creen ellas que son las importancias en su trabajo o en su futuro trabajo de saber que existen estas normativas respecto a la calidad del agua? ¿alguien puede contestar la pregunta? Chicas, ¿hay alguien o están durmiendo? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la importancia de saber esta normativa que rige la calidad del agua en su trabajo o en su futuro trabajo? Si es que les tocase trabajar en algo que tenga que ver con la calidad de aguas, en un laboratorio de aguas y alimentos, por ejemplo, que ustedes dentro de sus lugares de práctica hay uno. A ver, la situación, po. O sea, tener, por, a ver cómo, tener claro lo que se tiene que hacer en cada situación, si por ejemplo sale el agua media turbia, o saber dónde depositar los residuos, eso.
¿Alguien más aparte de Javier? ¿O las demás a lo mejor se quedaron dormidas? Yo creo que como para llevar así un orden con el trabajo, opino yo. Ya. Ambas respuestas están muy bien, pero tienen que considerar que ustedes van a estar en la parte de laboratorio. Y en la parte de laboratorio puede que a ustedes mismas le lleguen estas muestras de agua, que sean muestras de agua quizás de la misma empresa donde trabaja. Riles que es la misma empresa la que está botando al medio ambiente. Y ustedes van a tener que hacer todos los análisis de esta agua. Y para eso van a tener que saber cuáles son los parámetros, cuáles son las leyes, las normativas que ustedes tienen que seguir para saber si esos riles o esas muestras de agua están acorde a lo que dice la ley o no. Entonces, por eso es importante. Todas las empresas eliminan residuos, todas. Va a depender quizá del tipo de residuos que eliminen. Algunas quizás no van a eliminar tantos riles, tantos desechos líquidos, van a eliminar más sólidos o gaseosos. Pero siempre es importante conocer estas normativas por eso, porque su trabajo es de laboratorio. Y a ustedes van a ser a las que les van a ir mandando las muestras para ver si se rige o no con las normas vigentes. Y eso es muy importante, porque ustedes van a dar el paso y van a decir, esta agua sí cumple o esta agua no cumple. Y entonces eso es un proceso, una etapa muy importante dentro de todo el proceso, porque ustedes pueden decir o revisar y cotejar en sus pautas de cotejo punto por punto los diferentes analitos o compuestos que van a determinar en las aguas y van a decir, ya, esta agua cumple con el proceso y puede ser desechada, por ejemplo, al alcantarillado. O al contrario, esta agua no cumple, pero por eso el proceso tiene que ser tan riguroso. Porque si hacemos algo cuando realmente el agua no cumplía, eso puede tener muchas consecuencias. Que lo menos grave puede ser la multa que le pasen a la empresa o a la fábrica o a la industria en donde ustedes trabajan. ¿Algún otro comentario antes de que comencemos la clase del día de hoy? ¿No? Ya. Vamos a comenzar, chicas. A las 10:05 vamos a hacer un break de unos 10 minutos para que no se nos haga tan latera la clase. Hoy vamos a hablar del tratamiento de aguas, en donde el objetivo es analizar el proceso mediante el cual se tratan las aguas residuales y comprender el proceso de potabilización del agua. Para esto vamos a comenzar hablando de los contaminantes de importancia en el tratamiento de aguas residuales. Tenemos diferentes tipos de contaminantes. Uno de ellos son los sólidos en suspensión. ¿Cuál es la importancia de esto? Que pueden dar lugar al desarrollo de depósitos de fango y de condiciones anaeróbicas cuando se vierte agua residual sin tratar al medio acuático. ¿Saben lo que significa anaeróbicas? Ese término ahí. No. ¿Les suena el término aeróbico? Los que no utilizan oxígeno. Exacto. Los anaeróbicos son los que no están en presencia de oxígeno. Y si me están diciendo que pueden dar lugar al desarrollo de depósitos de fango y de condiciones anaeróbicas cuando se vierte agua residual sin tratar al medio acuático. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas?
¿Alguien me lo puede decir? Si son sólidos en suspensión. Profesora Constanza. Se me pegó el audio en la pregunta, que no escuché la pregunta. A lo mejor le pasó lo mismo a las niñas, por eso nadie me está hablando. ¿Qué quiere decir en palabras sencillas la importancia de los sólidos en suspensión? Les recuerdo a las niñas que también los que no tienen acceso al micrófono pueden hablar por el chat. Yo en palabras más sencillas diría simplemente que produce zonas con falta de oxígeno, lo cual dificulta la vida de algas, peces o de toda la vida acuática. Exacto, eso es. Le voy a estar quitando el oxígeno entonces a todo lo que habite a donde se está virtiendo esta agua, que pueden ser lagunas, entre otros, algún curso de agua. Tenemos la materia orgánica biodegradable, que está compuesta por proteínas, carbohidratos y grasas de animales. Se mide en función de la DQO y DBO. Al descargar aguas con estos componentes, su estabilización biológica lleva a una disminución de oxígeno. ¿Se acuerdan de los términos DQO y DBO? Eso los vimos en la clase. Comienza con demanda. Una es demanda química. No. ¿Sí? No sé si está, va bien. Ay, no sé. A ver. Demanda química, ¿de qué? Demanda química de oxígeno y otra demanda biológica. Exacto, muy bien. Paula también contestó demanda química de oxígeno. Está en lo correcto. La otra opción son los patógenos, que son todos los seres, microorganismos, virus, bacterias. Estos pueden transmitir enfermedades contagiosas por el medio de los organismos patógenos presentes en el agua residual. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de alguno de estos patógenos que tenga antecedentes de haber sido transmitido por el agua y haber enfermado a una gran cantidad de personas? ¿Alguien sabe? Que se transmitía por el agua. ¿No? ¿Alguien, chicas? ¿La misma la clase pasada? ¿Quién habló? Profesora Constanza. Ah, perdón, profesora, ya. ¿Qué sucedió? No escuché. ¿Se pegó o no? No, yo no escuché. Que también vimos varias o nombramos varias la clase pasada. ¿Alguien, chicas? Hay películas también de algunos. Parece que no pasa nada. Están Parece que durmiendo. ¿Les suena el cólera?
había una que era como una fiebre, Sí, pero no me acuerdo de la otra parte. ya, aquí están respondiendo por el chat y no recuerdan. Bueno, el cólera fue una gran enfermedad y que se transmitía a través del agua. No es que se produzca por el agua, sino que se transmite por el agua. Era una bacteria que era capaz de vivir en el agua y la gente a donde consumía o bebía esta agua enfermaba. Estos son, y es porque no estaba bien regulado el tema de la microbiología de las aguas. Porque si se hubiese chequeado si el agua estaba libre o no de este tipo de microorganismos, la gente no hubiese enfermado. Esto producía una diarrea tan grave que la gente se deshidrataba y moría. A ese nivel se llegaba, para que lo tengan ahí en mente. Si alguna vez les hablan del cólera, eso era lo que producía. Ya vamos a continuar con los nutrientes. Tenemos, ¿cuáles son N, P y C? ¿Cuáles son esos elementos químicos? ¿Alguien me lo puede decir? Nitrógeno, fósforo y carbono, ¿no? Exacto. Son nutrientes esenciales para el crecimiento. Al vertirlos en el medio acuático pueden provocar crecimiento de vida acuática no deseada, llegando en ocasiones a contaminar las aguas subterráneas. O sea, son buenos, pero en exceso hacen un daño. Tenemos otros que son los contaminantes prioritarios, que son compuestos orgánicos o inorgánicos, determinados en base a su carcinogeneidad, mutagenicidad, teratogenicidad o toxicidad aguda conocida o sospechada. Aquí hay varios términos. ¿Estos términos los conocen todos o hay algunos que no conozcan? El teratogenicidad no lo he escuchado. ¿Alguna compañera sabe lo que significa teratogenicidad? Para que vayamos interactuando. ¿Alguien sabe o no? No, ya al parecer no. Teratogenicidad es cuando produce daño al feto en gestación. O sea, al bebito que viene o está por nacer. Puede producir diferentes malformaciones en la etapa del desarrollo. Eso es teratogenicidad. Ya aparecen los otros términos, los manejan. Tenemos la materia orgánica refractaria, que se refiere a materia orgánica que se resiste a los métodos convencionales de tratamiento. Dentro de estos componentes encontramos los pesticidas. Profesora Natalia, ¿Sí? ¿podríamos empezar a dar décimas por la participación? A ver si así hablan un poquito más las estudiantes. Yo creo, porque al parecer le estábamos sirviendo de así como la música cuando uno quiere dormir. Pareciera. Parece. Ya, vamos a hablar de los tratamientos de aguas servidas. Las aguas deben ser tratadas antes de ser devueltas a los ríos, lagos o mar, de manera de conseguir agua limpia, pero no necesariamente potable. En Chile, este proceso de tratamiento de agua se lleva a cabo en plantas depuradoras, aunque en la actualidad muchas empresas de alimentos o ganaderas tratan las aguas dentro de las mismas plantas. Aquí tenemos, por ejemplo, a la empresa PF,
a la empresa, ¿cómo se llama? AgroSuper. Si no me equivoco, profesora Constanza, es AgroSuper la que también tiene una planta de tratamiento, ¿cierto? Sí, Ya. ambas tienen ahí planta de tratamiento. Esas son las empresas o industrias que yo tengo conocimiento que tienen plantas incorporadas para hacer el tratamiento de sus aguas. Eso yo había solicitado a Sor Violeta el permiso para que pudiéramos ir a visitarlas, pero debido a todo esto, no sé si podamos alcanzar a hacerlo de aquí a fin de año. Pero lo ideal es ver el proceso para que ustedes entiendan cómo se realiza. Profe, ¿Sí? ¿y el agua de las casas sí también pasan por un proceso o no? ¿O se van directo al mar? O sea, el agua de que cae de la casa, pues, los lavamanos. ¿Ustedes alguna vez han mirado la boleta del agua? ¿Cuáles Sí, son los cobros que realizan? uno por el mantenimiento. Ya, dentro de los ítems que cobran las empresas está el tratamiento de aguas servidas. Así que ellos cobran por realizar este tratamiento de las aguas. Así que está incorporado para las aguas del consumo domiciliario. Ya. Aquí tenemos como una imagen donde aparece como bien resumido o bien clarito cómo es el tratamiento. ¿Alguien me puede ir ayudando con esto? Tenemos que el agua sale aquí por el alcantarillado. Comenzamos por este ladito, por el lado superior izquierdo. ¿Quién me puede ir ayudando? Ahí en el tamizado van como sacando todos los pedazos más grandes de residuos. ¿Ya? Porque es como un tamiz. Y después van sacando como la grasa y van pasando por diferentes procesos hasta cuando sacar solamente el agua. Ya, vamos acá. Pasamos por el tamizado, el desarenado, el desengrasado. Vamos acá, en el decantado. ¿Qué me podría decir qué pasa acá en el decantado? Profesora Constanza. ¿Alguna vez han usado la técnica de decantación en el laboratorio? No alcanzamos a ir al laboratorio. No, en todos estos años. Chuta. O yo por lo menos no. ¿No la llevaron al laboratorio en biología o en química? En química como 2 veces nos llevaron el año pasado. Ya, pero nunca le hablaron del proceso de decantación. Acá Y por yo- el chat, una alumna respondió. Ay, espérenme, a ver si lo puedo ver. Ahí sí. Claudia contestó que es un proceso para separar dos sustancias mezcladas. Al final, eso es lo que hace la decantación, o si lo vemos de otra manera, todos los sólidos que nos pueden ir quedando van a decantar, se van a ir al fondo. ¿Y nosotros con qué nos vamos a ir quedando? Solamente con nuestra agua. Más adelante se va a hablar como más en detalle del proceso, pero como para que lo entiendan ahora es eso, que decante, que baje todo lo que no nos tiene que servir a nosotros. Ese es el proceso de decantación. Luego viene el tratamiento biológico. ¿Alguna idea de lo que puede ser el tratamiento biológico? Si tiene este término. ¿Qué le hago yo al agua? Que se llama tratamiento biológico.
Al parecer no hay nadie que quiera opinarme. Ya, lo vamos a ir viendo más adelante. Después viene el tratamiento físico-químico, luego la deshidratación de los lodos, el secado de los lodos y finalmente la salida del agua depurada. Con eso se termina. Vamos a comenzar con el paso 1, que es el ingreso de las aguas. Se reciben las aguas negras emitidas por la población en el tanque recolector. El agua se bombea hacia el conjunto de rejas y posteriormente a un tamizador, donde se encuentra el sistema de hidrocribas, donde son separados los residuos sólidos flotantes del agua. ¿Qué les dice a ustedes con el nombre de aguas negras? ¿Qué significa aguas negras? Agua sucia, ¿o no? Agua contaminada. ¿De dónde provienen? De nuestros hogares. Exacto, son todas las aguas residuales. Las aguas negras corresponden a las aguas residuales que provienen de las viviendas, las poblaciones, de la zona industrial o todo lo que arrastra contaminación o suciedad. Esas son las aguas negras. ¿Alguna duda en cuanto al ingreso de las aguas? No, profesora. ¿Y saben lo que son las hidrocribas? No. ¿No? Esto que se ve aquí en la imagen es una hidrocriba. Chicas, si ustedes tienen dudas, tienen que irme preguntando. Porque aquí vemos que van quedando todos los sólidos flotantes. No sé si se alcanza a apreciar bien en la imagen. Sí, sí se ve. Pero eso es como un sistema de compuertas que va separando todos los sólidos. Luego viene la sedimentación primaria. Posteriormente al tamizado, el agua es llevada a los canales de sedimentación. En uno de los canales se deja que sedimente el agua, mientras que en el otro se sacan las arenas que serán enviadas a un relleno sanitario. En este paso obtenemos entonces el agua negra cruda. Aquí podemos ver la imagen donde tenemos un tanque de sedimentación a donde se está extrayendo todo lo que es el lodo, el que es posteriormente llevado a un relleno sanitario, o también existen otras plantas de tratamiento donde estos residuos son utilizados como un abono. Luego esto, Profesora, ¿sí? ¿a qué se refiere con relleno sanitario? Relleno sanitario, lo vimos en una clase pasada. ¿Alguien puede ayudar a su compañera? Estaba en las diapositivas. ¿Qué es un relleno sanitario? ¿Alguien, chicas? ¿No? La ayudo Un relleno sanitario. ¿Le suena el nombre vertedero? Profesora Constanza, ¿usted iba a hablar? Sí, le iba a decir lo mismo que estaba diciendo tú. Ah, ya. ¿Le suena el nombre vertedero? Sí. Relleno sanitario. ¿Qué me puede decir entonces qué es un relleno sanitario? Es donde se deposita como al final de toda la basura, ¿no? Los residuos. Eso es, a donde se deposita finalmente la basura. Eso es el relleno sanitario. O vertedero, o otras
tiradero, le pueden decir también como nombre informal. Una acotación que hay, el relleno sanitario como tal es donde se tratan estos residuos, porque en los vertederos o en los tiraderos normalmente solamente se va y se deposita la basura, pero no se trata la basura, se deja ahí. En el relleno sanitario sí se tratan todos estos compuestos orgánicos, tóxicos, todo lo que pueda contener los sólidos que están depositando. Ahí, muy buena acotación. Entonces, al terminar la etapa de sedimentación primaria, lo que obtenemos es el agua negra cruda. Porque, ¿qué fue lo que sacamos? ¿Qué me puede ir respondiendo? Para los sólidos, ¿o no? Exacto. Dejamos que sedimentara el agua y sacamos una porción de lodo. Y esto se va al relleno sanitario, o existen otras opciones que son más avanzadas que pueden ser tratadas como abono. Aquí tenemos un esquema de una depuradora de aguas residuales. Profesora Constanza, ¿quiere explicar usted esta imagen? Ya. Aquí lo que tenemos es que entran las aguas residuales, van a llegar a estos tanques recolectores de aguas y nos vamos a encontrar con todo el proceso de tamizado y de las hidrocribas. Y al final las hidrocribas van a ser una especie de mallitas, que es donde van a quedar estos sólidos atrapados y va a seguir pasando nuestra agua. Después viene todo el proceso de desarenado, desengrasado, neutralización, que al final sería lo que nosotros vimos como nuestra sedimentación primaria. Después pasaríamos a un decantador, que ya esa es la depuración primaria, que también va ligado a lo que es la sedimentación primaria, ya que vamos a seguir obteniendo estos sólidos que estaban en el agua, para después pasar a lo que es tratamiento biológico, nuevamente una decantación y agua depurada, que es el proceso que vamos a ver a continuación. Y como se ve abajito, tenemos los tratamientos de todos estos lodos que vamos obteniendo, que al final son todos los sólidos que habían en el agua, donde van a pasar por un digestor de lodos y se pueden ocupar posteriormente como abono, como ya le había explicado la profesora Natalia, o si es que no se puede ocupar como abono, se llevan a un relleno sanitario. Y también en algunos países, que aquí al ladito sale la imagen, lo ocupan para generar biogás. Que muchas empresas ocupan biogás para su funcionamiento. Ay, muchas gracias por la explicación. Muy clarito. Entonces vamos en el paso 3, que es entrada al reactor biológico. El agua negra cruda entra al reactor biológico, donde los miles de millones de microorganismos actúan sobre el agua alimentándose de los aceites, metales pesados, jabones y detergentes que ésta pueda poseer. Los microorganismos son sacados desde el fondo de la piscina mediante bombas para volver a mezclarlos con el agua que entra. Así se produce la renovación constantemente y se promueve que los microorganismos adultos proliferen para su reproducción. De los que les acabo de leer, ¿por qué se llama tratamiento biológico o entrada al reactor biológico? ¿A qué se refiere? Cita, por favor. ¿Cómo era la pregunta? ¿A qué se refiere? Porque ya estamos en el tratamiento biológico de las aguas. ¿A qué se refiere con ese término? ¿Por qué? Por el chat, Bárbara contesta que separa a los microorganismos que no sirven.
Está cercana a la respuesta, pero no es esa. ¿Por qué se llama tratamiento biológico? ¿Por qué? ¿Por qué se le da ese nombre? Porque sacan los microorganismos del agua que entró primero para después volver a mezclarlo con la otra agua que va a entrar después y así mantener como microorganismos para que se vayan comiendo lo que hay en el agua, algo así. Algo así. Hay diferentes tipos de microorganismos que se utilizan para limpiar, entre comillas, vamos a ponerles limpiar el agua. Se utilizan específicamente para eso. Si nosotros vamos en esta imagen, podemos ver aquí, en esta zona hay microorganismos que la gente o que las diferentes industrias utilizan para limpiar las aguas. No es que vengan en el agua, sino que ellos poseen estas piscinas, le podríamos decir, con estos microorganismos. Y estos microorganismos se alimentan de los aceites, metales pesados, jabones y detergentes que ésta pueda poseer. ¿Quedó clara ahí la explicación? No, pero no entendí. ¿Entienden? Es que en una parte se me cortó. El tratamiento biológico quiere decir que yo con un tipo especial de microorganismo voy a limpiar o a depurar el agua residual. Eso quiere decir que se utilizan específicamente para eso. Profesora Constanza, si yo le hago una pregunta a usted y le digo, explíqueme a qué se refiere el tratamiento biológico, ¿cómo me lo respondería usted? ¿Tengo activado el micrófono? Sí. Sí, te estoy escuchando. Yo diría que se refiere a la utilización de microorganismos para eliminar los contaminantes del agua. Exacto, esa es la respuesta. Si yo les llevo a preguntar eso, ustedes tienen que responder lo que acaba de decir la profesora Constanza. A eso se refiere con tratamiento biológico, al uso de específicamente microorganismos. Un ejemplo podría ser que en PF ocupan los famosos como lombrifiltros, que se llaman, que son estas lombrices, muchas lombrices, que tienen para que se vayan comiendo esta materia orgánica o los jabones o los detergentes que están presentes en el agua que ellos van eliminando. Entonces así al momento de enviar el agua al alcantarillado no va tan contaminada, sino que ya es agua limpia. Porque normalmente Exacto. uno ve estas piscinas y si es que se puede el próximo semestre van a la empresa que les decía la profesora Natalia, van a ver como un barral, se podría decir, ¿sí? Cuando se forma, bueno, no sé si es que lo han jugado o lo han visto, cuando se forma mucho barro por la lluvia y como que ven entre el barro y el agua que hay, ya, eso es lo que se ve en estas piscinas específicamente. Porque están todos estos microorganismos comiéndose toda la materia que hay en el agua. ¿Y cómo hacen las empresas para que estos microorganismos no mueran y se vayan depositando en el fondo de las piscinas? Tienen un recambio, se podría decir, de este mismo
lodo o barro que se va formando mediante bombas. Entonces ahí ellos van aireando y moviendo a estos microorganismos para que sigan con su reproducción y no vayan muriendo en el proceso. Yo creo que ahí quedó un poquito más clara la explicación. Aquí dice que la piscina del reactor biológico se divide en dos zonas. Tenemos la primera zona. En este sector los microorganismos tienen escasez de comida, lo que provoca que se coman entre ellos con la finalidad de reducir los lodos presentes, que está aquí. Y en la segunda zona, en este sector, hay una constante oxigenación para la proliferación de los organismos, que tiene relación con lo que yo le decía anteriormente, que podemos verlo en la parte derecha de la imagen. Vamos en el paso 4, sedimentación secundaria, o el proceso se puede llamar también como clarificador. Es un sedimentador donde se deja reposar el agua. Los lodos más pesados, hechos flóculos, se van al fondo de esta piscina. Y sobre esta piscina pasa una rastra que comienza a llevar los lodos que flotan como un desnatador para volver a regresarlos al reactor biológico junto con los que ya sedimentaron. ¿Alguien me puede ayudar a explicar esto? No tengan miedo de hablar, chicas. Si se equivocan, no importa. ¿Qué cosa hay que cómo ayudar a explicar? Este punto. ¿Lo entendieron así, con las palabras en las que están? ¿Qué quiere decir hechos flóculos? ¿Alguien sabe qué son o el proceso de floculación? Yo me acuerdo que en la diapo de suelo le puse una imagen de la floculación. ¿Alguien lo recuerda? Porque también, como en palabras más químicas, podríamos decir que se aglutinan las sustancias coloidales. Eso es como los flóculos. Pero ¿cómo lo explicamos en palabras más sencillas? ¿Se forman como grumos o no? Sí, son como grumos. Algo así se ve. Esos son los flóculos. Y que estos se van al fondo de la piscina. Paula me está consultando cómo se regresan, cómo regresarlos al reactor biológico. Todo lo que va quedando vuelve al paso anterior. Porque en el paso anterior teníamos al reactor biológico, que aquí las bacterias se encargaban de degradar o alimentarse de todos los contaminantes. ¿Me queda algo? ¿No está terminando? ¿Ah? Sí, me falta algo. ¿Ahí, chicas? ¿Está más claro? ¿O necesitamos seguir explicando este punto? ¿Alguien me puede decir cómo se imagina este proceso? Porque habla que pasa una rastra que comienza a llevar los lodos que flotan. ¿Alguien me puede decir cómo se lo imagina? Aquí hay una imagen. Cuando dice que se comienza a llevar los lodos que flotan, significa los que no bajaron, o a otra cosa. Exacto. Entonces yo me fui corriendo,
Y para arriba, pasar en la corta arriba, pero cuando quieran de la cuestión. Y al llegar a tranque. A eso se refiere. A los que no se van al fondo de la piscina. Ustedes tienen que imaginarse que aquí va como un brazo gigante. Gracias. Va como un brazo gigante girando aquí. Es como cuando te vayas a meter a la piscina en el verano y tenés que limpiar los bichitos que están encima primero. O las hojas de los árboles con ese como colador. Exacto, eso es. Eso es. Pero imaginémonos eso a un nivel mucho más grande. Y que es como un rastrillo gigante. Que va a ir girando aquí y va sacando todo lo que no se va al fondo. Y todo eso vuelve al paso anterior, que era el reactor biológico. Ese es como el proceso. Paso 6 ahora, la cloración. Del proceso anterior se obtiene un agua transparente como producto, la que es bombeada con cloro gaseoso en un tanque de contacto de cloro. El tanque de contacto de cloro es una especie de piscina con laberintos, como podemos ver aquí en la imagen. Nosotros entramos por aquí, por acá, después seguimos por acá. Son como una especie de varios laberintos, donde el agua incorpora el cloro en un proceso de desinfección o cloración de al menos 30 minutos. Después de la cloración, se debe medir la calidad del agua resultante con la finalidad de cumplir con la normativa vigente. O sea, nosotros terminamos este proceso, tenemos que ir a ver nuestra normativa, que vimos al comienzo de la clase, tenemos que ver cuál es la concentración de cloro permitida y ver si nuestra agua cumple con esto o no. Para el agua que desemboca en lagos o ríos, se debe disminuir la cantidad de cloro para no afectar o alterar la vida acuática. ¿Quedó claro este punto? El proceso de cloración. Profesora, ¿es necesario que sea como un laberinto? ¿Por qué es como un laberinto? ¿Para qué? No así derecho. Es un proceso porque estamos usando cloro gaseoso. Entonces, tenemos que el proceso de desinfección dura al menos 30 minutos. Entonces, nosotros para asegurar el correcto proceso de cloración, lo vamos a hacer de esta manera. No sé si, profesora Constanza, existe otra forma que sea más sencilla de explicarlo. Es más que nada porque es un proceso lento. Necesitas que sí o sí esa agua pase 30 minutos como mínimo en esta piscina. Entonces, para regular que vaya de forma pareja esta cloración, se hace en forma de laberinto, cosa que el agua vaya circulando muy de a poco y vaya teniendo esta desinfección con cloro, para después salir por una compuerta ya desinfectado. Más que nada, por eso es que se hace esta especie de laberinto, para hacer que sea parejo toda la desinfección del agua. Porque ¿qué pasa si es lineal, si no es laberinto? Tendrían que tener muchos filtros abajo de estas piscinas con la liberación de cloro. Y eso además se vuelve peligroso porque el cloro es muy tóxico. Entonces por eso se hacen estas especies de laberintos, más que nada. Es por eficiencia. Para que el proceso sea eficiente. Básicamente por eso. Ya, chicas, quedamos aquí, hacemos un break, 10 minutos, son las 10:05, volvemos a las 10:15 para que vayan al baño, relajen sus piernas, se paren un ratito, respondan los WhatsApp, correos o todo lo que tengan que hacer y nos encontramos a las 10:15. Y también podemos resolver dudas al regreso, para que puedan revisar lo que hemos visto y si quedó alguna duda pendiente la podamos resolver.
alimentarla para que las bacterias empiecen a trabajar. ¿Ya? Es lo único que nosotros vamos haciendo. Nosotros le estamos dando comidita para que puedan hacer su proceso. Y esa es la gracia que tienen las lagunas, porque es un proceso más natural. Contrario al de los reactores biológicos, que nosotros necesitamos disponer de los microorganismos en ese lugar específico. En las lagunas, estas ya están, las bacterias, ya están las algas presentes ahí, para que sigan simplemente su ciclo, para que hagan su trabajo como lo hacen siempre. No sé si con eso queda un poquito más claro. ¿Quedó más claro ahí, chicas? Sí, ya. Entonces ahí está el proceso. Ahí Paula preguntó si se alimentarían. Ay, se me salió el chat. Se alimentarían solamente en este proceso. Siempre que haya agua residual, va a haber materia orgánica, tanto disuelta como suspendida. Entonces siempre van a estar alimentándose. Ahora, hay que contemplar que el agua de por sí va a tener a las algas. Si no tuviéramos el agua residual, entonces igual podrían estar alimentándose, pero no robustamente como al incorporarle el agua residual. Es como mantenerlas gorditas, por así decirlo. Uno les da mucha, mucha, mucha comida, pero si no les da tanta comida no es que no se alimenten, sino que se alimentan menos. Aquí agregar algo a lo que dijo la profesora Constanza en la parte donde dice bacterias anaerobias y facultativas. Quiere decir que aquí pueden actuar bacterias que son exclusivamente anaeróbicas y otras que actúan en presencia o ausencia de oxígeno. Eso quiere decir que son facultativas. En cambio, en esta parte actúan solamente bacterias anaerobias estrictas, o sea, solamente en ausencia de oxígeno. En cambio, en este proceso es con o sin ausencia de oxígeno. Como para incorporar, porque después ustedes se pueden preguntar qué quería decir con bacterias anaerobias y facultativas. Eso es lo que quiere decir. Anaerobias quiere decir en ausencia de oxígeno. Ellas viven a donde no hay oxígeno, porque no lo necesitan para vivir. Eso quiere decir anaerobias. Tratamiento de subproductos del proceso. Los lodos. Esta materia obtenida se seca y se transporta a un relleno sanitario, como lo mencionábamos al inicio. Y esto que podemos ver aquí en la imagen son los famosos lodos, que también se pueden hacer o alternativas como biogás, pueden ser llevados a un relleno sanitario o pueden ser utilizados como abono mediante un proceso anterior. Aquí vemos que esta es una imagen de Comisión Estatal del Agua de Jalisco para ver cómo es un resumen de lo que ya hemos visto. Entonces, el tratamiento de aguas residuales. En una primera etapa, vemos el cárcamo de bombeo, en donde el agua de tu casa y de tu comunidad va al drenaje y es captado por una planta. Luego de esto, pasa a las hidrocribas, que ya vimos lo que eran, que es como una malla a donde atrapa los residuos pequeños como semillas, basura y desperdicios sólidos. Luego pasa a un canal desarenador, en donde ocurre el proceso de remoción de arenas y se hace por medio de gravedad y estas se depositan en el fondo. Luego viene el reactor biológico. En este tanque se añade oxígeno al agua residual para hacer crecer a los microorganismos anaerobios y alimentarlos con los contaminantes del agua. Aquí hay una primera extracción de lodos.
Luego viene el clarificador, que por gravedad se sedimentan los lodos activados en el fondo del clarificador. Parte de ellos retornan al reactor biológico y otras partes se van al tanque de digestor de lodos. Hoy no se alcanza a ver la imagen, la parte de abajo de la imagen. Aparece, está como cortada. ¿Ustedes la pueden ver o no? Si yo aumento, no. La imagen quedó Profesora cortada, no se Natalia. alcanza a apreciar. ¿Sí? Profesora Natalia, en la siguiente diapo está lo que falta de la imagen. Ah, acá está. Ya. Entonces, pasamos al digestor de lodos y aquí seguimos la flechita y pasamos a la siguiente, a donde está el tratamiento de lodos y el desaguado de lodos, que se hacen pasar los lodos por una banda de filtrado para deshidratarlos y poder manejarlos sin agua. Y aquí viene el confinamiento de los biosólidos. Los lodos que son estabilizados se llaman biosólidos, no son tóxicos y son ricos en nutrientes como fósforo y nitrógeno, entre otros. Y se utilizan como mejoradores de suelo en el campo, o sea, pueden ser utilizados como abono. Y en cuanto a la otra etapa, que aquí está como cortada la imagen, que luego del clarificador, que era la etapa 5, lo que quedaba del agua limpia, pasamos a la desinfección del agua. Se agrega gas cloro o hipoclorito o se aplican rayos ultravioleta al agua para matar los microorganismos y entregar el agua residual dentro de la norma. Y aquí ya pueden ser incorporados a ríos, lagos, acuíferos, entre otros, sin contaminar el medio ambiente. Este es como un resumen de lo que ya hemos visto. Y nos perdemos un poquito donde quedó como en 2 diapositivas, pero no sé si al momento de que la impriman o que las vean ustedes en su computador puedan ver la imagen más completa. ¿Alguna consulta? O sea, la desinfección del agua no tan solo lo hace con cloro, sino también con los rayos del sol. O sea, con calor. No son los rayos del sol los que se utilizan específicamente radiación ultravioleta. No es que yo deje el agua expuesta al sol. Antes de que esta agua sea liberada a los diferentes cuerpos de agua, se debe realizar el análisis microbiológico. Si el análisis microbiológico es aceptable, recién ahí se puede incorporar esta agua a los diferentes cuerpos de agua. Ahora vamos a ver la potabilización del agua. Esta consta de 7 etapas. La primera, que es la captación, o sea, de donde nosotros obtenemos el agua, ya sea de aguas superficiales o subterráneas. Luego pasa por un proceso de decantación, que es donde se retienen los sólidos más pesados, arenas o arenillas. Luego viene la coagulación y la floculación. En esta etapa se agrega un producto coagulante, que puede ser el cloruro férrico, y posteriormente se aglutinan las partículas más pequeñas para formar partículas más grandes.
Luego viene la sedimentación, donde se produce la decantación o sedimentación de los flóculos formados en el paso anterior. Luego viene la filtración, que es donde se ocupan filtros de arena, a través de los cuales el agua circula por gravedad. Luego tenemos la cloración y la fluoración. Se desinfecta el agua a través de la inyección de cloro a la salida de los filtros. Además, se agrega flúor en concentraciones controladas con la finalidad de prevenir la aparición de caries dentales dentro de la población. Y luego de esto, el agua es distribuida. De ahí nosotros obtenemos el agua potable en nuestras casas. No sé si quedó claro el proceso. Profesora, Sí. en el paso 3 de coagulación y floculación, ¿quiere decir que las partículas más pequeñas se juntan para formar más grandes? Exacto. Eso es lo que pasa. Se agrupan pequeñas acúmulos y después yo le agrego este producto coagulante que va como es un brazo grande en el cual va a incorporar a todos estos acúmulos pequeñitos. Y así se forman estos flóculos, como estos grumitos que habíamos hablado antes. Vamos a verlo con esta imagen de proceso de potabilización del agua. Entonces tenemos la toma de agua, que puede ser prefiltrada por arena. Luego ingreso a la planta potabilizadora. Este es un ejemplo de potabilización del agua. Luego se agregan los floculantes. Viene el proceso de floculación. Luego viene la sedimentación, a donde todos estos flóculos sedimentan. Luego viene la filtración, la desinfección con cloro. Vemos esto que era como laberintos que veíamos también en el tratamiento de las aguas residuales. Y luego esta agua es distribuida a los diferentes hogares. Este es el proceso de potabilización que ocupa la mina Clavero, específicamente. ¿Alguna duda respecto a esto? Al parecer, no hay dudas en la potabilización del agua. Profesora Constanza, ¿algo que acotar aquí? Creo que no. A lo más agregaría lo del flúor, que realmente se empezó a fluorar no hace muchos años, se podría decir, desde el 2003 que la fluoración empezó a ser obligatoria, y específicamente en Chile, porque no en todos los países fluoran el agua, porque es difícil decir esa palabra. Y ahí la profesora Natalia puede hablarle un poco más, porque, a ver, espérenme, que va pasando el camión por fuera vendiendo pescado. Se escucha un poco feo. ¿Ahí pasó, parece? Sí. Parece que pasó ya. Porque ahí aparece que la finalidad es prevenir la aparición de caries dentales. O sea, nuestro gobierno, dentro de todas las cosas, nos intenta cuidar nuestra dentadura fluorando el agua. Y les decía que la profesora Natalia le puede comentar un poco más porque ella trabaja específicamente con todo lo que son dientes y caries, donde a los niños también se les da leche fluorada por este mismos motivos. Entonces, por eso es importante en nuestro caso que se haya tomado esta normativa de fluorar el agua.
para evitar la aparición de tantas caries dentales. Exacto, como lo dice la profesora Constanza, el tema de la caries dental en Chile es si lo llevamos a términos de estadística, es la enfermedad no transmisible más prevalente a nivel mundial. Es la caries. Si tú puedes, porque uno pensaría que puede ser la diabetes, la hipertensión. No, chicas, es la caries. Algo tan sencillo de cuidar es la enfermedad más prevalente a nivel mundial. Entonces, por eso, como una alternativa estatal, se comenzó a fluorar el agua. Y el agua, la cantidad de flúor que tiene es en 1 parte por millón. Pero también la profesora Constanza comentó la fluoración de la leche. Porque aquí estamos hablando que se le agrega flúor al agua potable. Pero no todos los hogares de Chile tienen acceso al agua potable. Aquellas partes donde, por ejemplo, en las zonas rurales, a donde no tienen acceso a agua potable, a los niños se les da leche fluorurada. O sea que al final es leche que contiene flúor, para poder complementar y ayudar en la salud bucal. Pero eso es como un dato freak para que ustedes sepan el tema del flúor en el agua. Por si alguna vez les preguntan, ustedes ya saben el por qué. O de la leche fluorurada también. Pero eso. Ya. ¿Y cómo controlamos la contaminación del agua? Aquí esta es una pregunta abierta. Me gustaría que ustedes comenten, desactiven sus micrófonos y demos diferentes alternativas. ¿Cómo controlamos la contaminación del agua? Bárbara, sí, dígame nomás, Bárbara, ¿cuál es su consulta? Mientras esperamos que Bárbara escriba su pregunta, ¿alguien que quiera comentar cómo controlamos la contaminación del agua? Puede ser eliminando o prohibiendo los químicos que son contaminantes. Inhibiendo, no te escuché bien. Puede ser prohibiendo los químicos que son contaminantes para el agua. ¿Ya? ¿Y cómo podríamos hacer eso? Aquí Bárbara pregunta, ¿el sabor del agua tiene que ver con el grado de contaminación? ¿Cómo? Vamos a empezar. El agua. ¿Cómo debería ser el sabor del agua? ¿El agua no tiene sabor o sí? ¿No? El agua no tiene sabor. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si nosotros encontramos un agua o le sentimos un sabor raro al agua? Es porque tiene algo. Es porque hay algo, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros vamos a Santiago, ¿cómo encontramos el agua de Santiago? ¿Esa agua tiene mucho cloro? ¿La de Santiago? El agua de Santiago, o sea, tiene que cumplir con la regulación y la normativa. Pero también el agua tiene una mayor cantidad de sales. Porque también, ¿qué vemos que pasa con el champú? Porque el champú, acá nosotros nos lavamos el pelo y vemos que sale harta espuma. Si nosotros vamos
y nos lavamos el pelo en Santiago. Aquellas niñas que han ido a Santiago alguna vez y se han lavado el pelo. ¿Han notado algo raro? ¿Alguien me puede ayudar? Profesora Constanza, ¿usted ha viajado a Santiago? ¿Se ha lavado el pelo por allá? Perdón, profesora Natalia, había ido al baño. Creo que escuché el final. Que había ido a Santiago y me había lavado el pelo allá. Sí. Sí, la verdad es que sí. Hubo un tiempo en que estuve harto meses en Santiago y mi pelo quedó así, pero pajoso, horriblemente feo. Y tuve que empezar a ocupar muchas cremas y acondicionadores para evitar un poco el efecto ahí. ¿Y por qué crees tú que pasó eso? ¿Qué tiene de diferente el agua? A eso vamos. Bueno, El Elsa, seminario comenzará en breve. perdón, Por favor, te está sonando aquí permanezca algo. en línea. ¿Qué fue eso? Voy a participar de un seminario que va a empezar en breve. En Santiago, el agua, además de lo que conversaban, que tenía sales y cloro, pasa por más filtros que el agua acá en nuestra región. Es también porque el agua de Santiago es mucho más contaminada que las de acá. Tienen más industrias, más empresas, más de todo. Entonces, eso implica que, aunque cumpla con la normativa de la cantidad de cloro o sales que debería tener, está en un nivel mucho más alto de la cantidad que tenemos nosotros. Porque al final recuerden que los parámetros que nos dan es como el parámetro máximo de cloro que puede contener el agua, o de sales que puede contener el agua. Pero eso no significa que no varíe entre la cantidad que puede tener entre una región u otra, o sí dentro de la región, porque dentro de los países es distinto. Y aquí Bárbara me decía, me refiero a que con un aparato que mide como el grado marcaba que el agua de Talca estaba contaminada. No entiendo la pregunta, Bárbara. O sea, tú me estás diciendo que acá en Talca se midió si el agua potable estaba contaminada, pero que tú al tomar el agua no sientes que sea mala o que tenga algún sabor raro, algo así. Ahí primero tendríamos que ver cuáles son los contaminantes que dijeron que tenía el agua, porque tendríamos que ver si eso influye o no en el sabor que nosotros le sentimos, porque puede que no sea perceptible para nuestras papilas gustativas, y ahí nosotros no vamos a saber. Pero de eso depende. Ya, chicas, volvamos a la pregunta. ¿Cómo controlamos la contaminación del agua? Ideas. ¿Cómo la controlamos? Profesora Constanza, ¿alguna idea? No vertiendo materia orgánica al alcantarillado como medida domiciliaria que uno puede tomar. ¿Ya? ¿Específicamente qué? Leches, aceites, que normalmente uno es tan malo y solamente las tira. Ya, ahí hay una medida. O restos de comida también puede ser, que muchas veces simplemente pasan por el lavaplato o lavamano o cualquiera de esas cosas. ¿Qué otra medida, chica, puede ser?
Claudia comenta, primero Paula, dice que puede ser utilizando energías limpias y renovables, ya, o sea que no produzcan desechos. Eso es lo que yo interpreto de lo que está diciendo Paula. Que no produzcan desechos que vayan a parar a diferentes tipos de cuerpos de agua. Claudia dice que una manera de controlar la contaminación del agua es usándola de manera responsable. Desechar los productos con cuidado o reciclarlos. Por ejemplo, el aceite. Muy bien. ¿Algunas más chicas? Aparte de lo que me ha comentado Paula, Claudia y la profesora Constanza. Sería importante quizás que la población en general tuviera un conocimiento sobre lo que son contaminantes del agua o cuáles son ciertos parámetros a regirlos. Por ejemplo, cuáles son los parámetros que debería tener un agua domiciliaria, porque nosotros también muchas veces abusamos de eso. Nosotros tiramos basura o residuos líquidos como condenados muchas veces. No tenemos mucho cuidado con el medio ambiente en ese sentido. Entonces quizás si se educara un poco más a la población en ese sentido, también podría ser una medida para controlar esta contaminación de agua. Concientizar al final a la ciudadanía. O sea, educar. Exactamente. Esa es, yo creo que es la primordial. Que deberíamos partir por ahí. Bárbara comenta que quizás una manera de reducir la contaminación sería que el agua que baja del lavamanos vaya directamente al WC. O sea, esa sería una forma de reducir la cantidad de agua que nosotros estamos utilizando. O sea, sería reciclarla. ¿Cierto? ¿Eso es lo que quisiste decir, Bárbara? Sí. Muy bien. ¿Otras ideas, chicas? Hay hartas. ¿Algunas otras? Ya, parece que no hay más. Gracias, chicas, a las que opinaron. A Paula, que escribieron aquí a través del chat. A Claudia, a Bárbara. La clase de hoy es hasta acá. Espero que la hayan entendido, que hayan resolvido todas sus dudas. Yo les tengo una consulta, porque como la semana pasada no hicimos un trabajo, para el trabajo de esta semana hay dos opciones. Podemos hacer un afiche en el cual incluya todo el proceso que vimos del agua y terminemos con medidas para controlar la contaminación del agua. Esto lo pueden hacer mediante programas de... Profesora, ¿Sí? se le escuchó cortado, no se entendió lo que dijo. Oh, chuta. Ya. Que tenemos dos opciones para hacer el trabajo de esta semana. Una, que puede hacer un afiche, que ustedes hagan un afiche, que puede ser mediante computador o a mano, como a ustedes más les guste o prefieran. O la otra es hacer un Kahoot. No sé ustedes qué es lo que prefieren. Me gustaría saber su opinión. Un afiche. Afiche, afiche, afiche. Ya, son varias. Afiche también, yo creo. Ya. La mayoría prefiere un afiche.
hasta el momento. ¿Más comentarios, chicas? Ya, hasta el momento, claro, el afiche, yo les enviaría qué es lo que tiene que contener este afiche, para que ustedes se guíen y cómo se va a evaluar. Yo se los mandaría a través de Classroom. Esto lo pueden hacer ya sea en computador, hay programas que son para hacer afiches, o lo pueden hacer a mano. No se va a evaluar si ustedes utilizan uno o el otro, sino que contenga los puntos que les voy a enviar a través de Classroom. Y que el contenido que tenga el afiche sea de acuerdo a lo que hemos hablado. Y también la creatividad, porque eso también es un punto, para que echen a volar su imaginación ahí, cosa de que el afiche, nos imaginemos que este afiche se le va a entregar a la población en general. ¿Les gusta la idea? Ya, Bárbara comenta que sí. Constanza también. ¿Algún otro comentario? Ya, al parecer están todos de acuerdo. ¿El trabajo cuándo se tendría que enviar? Hoy día es miércoles. Miércoles 20. Miércoles 20. Yo creo que en una semana y media más. O sea, yo igual les voy a subir la fecha y todo en Classroom. Para que tengan tiempo de hacerlo, considerando que ya mañana es feriado y tengan el tiempo y se dediquen a la ficha y puedan realizarlo. No, ya, esta clase terminó agua. Ya, chicas, ¿alguna consulta? ¿Estamos bien en la hora para que ustedes después tengan un tiempo para su siguiente clase? Profesora Natalia, ¿Consultas? ¿Sí? yo tengo una acotación más que nada para las niñas, que ayer lo estuvimos comentando las dos, que leímos a grandes rasgos las respuestas del formulario que tenían que responder, que era un poquito más difícil que las tareas anteriores que había mandado. Y resulta que hay algunas preguntas en las que no respondieron lo que se les estaba preguntando. Entonces, para que tengan ojo en las próximas tareas, evaluaciones o lo que vaya diciendo la profe Natalia que les va a ir haciendo como evaluación, que tienen que responder a la pregunta que se les hace. La mayoría de las preguntas del formulario no eran preguntas que salían textuales en la diapo. No salían. Entonces tenían que ustedes inferir algunas cosas, así como otras tenían que buscarlas. Cuando se les pregunta, por ejemplo, cuál es la diferencia entre contaminación puntual y difusa, la mayoría pusieron a lo que se refería o al tipo de contaminación que apuntaba cada una de estas contaminaciones, pero no pusieron realmente las diferencias entre una y la otra. Habían muy pocas que respondieron esa pregunta de manera clara, así al punto.
Porque preguntaba por diferencias. Exactamente. Entonces, con eso, para las próximas evaluaciones vayan teniendo ojo. No, no se fíen de poner textual lo que sale en la diapo, porque muchas veces esa no va a ser la respuesta correcta. Tienen que ustedes inferir un poco más allá de eso. Pensar un poquito más, quizás buscar otra información para complementar un poquito más, pero no va a ser una respuesta textual, ¿ya? Para que tengan cuidado con esos tipos de detallitos. Como lo que preguntábamos en delante. Si yo les pregunto, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el tratamiento biológico del agua, de aguas residuales? ¿Recuerdan la respuesta que dio la profesora Constanza? Cri, 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 puro grillo aquí hoy día. ¿Alguien lo recuerda o no? No. Si yo pregunto, ¿en qué consiste? Nosotros tendríamos que partir respondiendo. El tratamiento biológico de agua consiste en la incorporación de microorganismos para depurar o limpiar las aguas residuales, ya que los microorganismos se alimentan de bla, 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 bla. Esa sería como la respuesta más correcta. No sé si quedó más claro como con ese ejemplo cómo debería ser una respuesta. Ya. Ahí me respondieron algunas que sí quedó más claro. Esas son para las preguntas que vengan más adelante. Ya, chicas, entonces damos por finalizada la clase de hoy. Espero que tengan un lindo fin de semana, que descansen en sus casas junto a sus familias y cualquier consulta que tengan me la hacen saber a través de Classroom. Más tarde les voy a subir las instrucciones para realizar el afiche, para que quede más clarito y quede para todas iguales. Ya, chicas, que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias, profesora Constanza, por sus intervenciones. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profesora, dice Bárbara Contreras. Paula, no hay ningún problema. Puedes mandarme un mensaje por WhatsApp o por Classroom. Ya, chicas, que estén muy bien y que descansen. Chao, chao, niñas, que estén bien. Chao.